remordimiento o arrepentimiento. La decisión que cambia tu destino eterno. Reflexión bíblica profunda. Cada día es una nueva oportunidad. Un nuevo amanecer que no solo despierta la luz del sol, sino también la esperanza en nuestros corazones. Hoy, Dios nos concede el regalo de la vida una vez más, no para continuar igual, sino para ser transformados por su palabra viva. Vivimos en un mundo que nos lleva constantemente a decisiones, a momentos de culpa, errores y caminos equivocados. Pero hay algo que hace toda la diferencia en nuestro andar espiritual. ¿Cómo respondemos cuando fallamos? ¿Es simplemente un remordimiento momentáneo? ¿O es un arrepentimiento genuino que nos lleva a los pies de Cristo? Hoy, más que nunca, necesitamos entender esta diferencia, porque no basta con sentirse mal, hay que volverse a Dios. No se trata solo de lágrimas, sino de cambio. No se trata solo de emociones, sino de decisiones eternas. Que tu corazón se disponga a escuchar, no solo con oídos humanos, sino con el alma. Porque hoy, Dios quiere hablarte acerca de la diferencia entre llorar por lo que hiciste o volver a Él con todo tu ser. Abramos ahora las Escrituras con reverencia, dejando que la luz del Espíritu Santo ilumine cada palabra y cada rincón de nuestro corazón. Tomaremos como base dos ejemplos poderosos de las Escrituras: el remordimiento de Judas Iscariote y el arrepentimiento de Pedro. Ambos discípulos fallaron, ambos se sintieron culpables, pero sus decisiones después de la caída marcaron destinos radicalmente distintos. Mateo 27, 3, 5, remordimiento de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Lucas 22, 61, 62. Arrepentimiento de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, ¿qué hemos leído? Permitamos que esta palabra penetre en lo más profundo del alma. Abramos el corazón para que Dios nos revele lo que realmente significa arrepentirse. Y no solo lamentarse, remordimiento y arrepentimiento. 2 caminos después de la caída. La palabra de Dios nos presenta 2 historias paralelas pero opuestas. Judas echa su traición a los pies de los sacerdotes y se quita la vida. Pedro, por otro lado, cae de rodillas con el alma rota y llora ante la mirada del Maestro. ¿Qué diferencia hubo entre ambos? El remordimiento nace de la culpa, el arrepentimiento del amor. Judas sintió culpa, fue consciente del peso de su traición, pero su mirada no se volvió hacia el perdón de Dios, sino hacia la condenación del hombre. No buscó a Jesús, fue a los sacerdotes, hombres, no al Redentor. El remordimiento lo llevó a huir, a aislarse y a morir. Pedro, sin embargo, también cayó. Negó al Maestro, juró no conocerlo. Pero cuando Jesús lo miró, esa mirada no fue de juicio, fue de compasión. Pedro no soportó la ternura del perdón que no se le había negado aún. Esa mirada lo quebró. No fue la culpa lo que lo destruyó, fue el amor lo que lo restauró. Lloró amargamente, sí, pero fue un llanto que abrió el camino a la restauración. El remordimiento te hace mirar hacia adentro. El arrepentimiento te lleva a mirar hacia arriba. Cuando alguien siente remordimiento, su mirada se centra en su error. ¿Cómo pude hacer esto? No merezco perdón. Soy un fracaso. Es una introspección egoísta, una cárcel emocional.
Judas dijo: «He pecado», pero no buscó gracia, solo declaró su perdición. En contraste, el arrepentimiento reconoce el pecado, pero mira hacia la gracia. Pedro no solo lloró, buscó reconciliación. El arrepentimiento va más allá de una emoción pasajera. Es un cambio de rumbo. Es volver al Padre. Pedro no solo lloró esa noche, sino que se mantuvo en Jerusalén y esperó la resurrección. Y cuando Jesús resucitó, Pedro fue restaurado, fue perdonado, fue comisionado. 3. El remordimiento paraliza. El arrepentimiento transforma. Judas terminó colgando de una cuerda. Pedro terminó predicando en Pentecostés. ¿Qué los separó? El primero se ahogó en la desesperanza de un error. El segundo fue restaurado por la esperanza de un Salvador. Querido oyente, querido lector, la diferencia no está en el tamaño del pecado, sino en la dirección del corazón. Ambos pecaron. Ambos sintieron algo. Pero solo uno fue transformado. El remordimiento te hunde en la desesperación. El arrepentimiento te eleva con la gracia. El arrepentimiento como puerta a la restauración. El arrepentimiento genuino no se queda en el dolor por el pecado, sino que nos conduce a una nueva vida. Pedro no solo lloró, Pedro fue restaurado, perdonado y levantado como pilar de la iglesia primitiva. Porque así es la gracia. No nos deja rotos, nos levanta con propósito. 1. El arrepentimiento implica un giro total. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. No es simplemente una emoción o un sentimiento de pesar, es un cambio profundo en la dirección de nuestra vida. Pedro no solo se sintió mal, cambió, volvió al lugar de su llamado, esperó en el aposento alto, se presentó ante Jesús resucitado, aceptó su restauración. Jesús no le preguntó ¿te arrepientes?, sino ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Esa es la verdadera prueba del arrepentimiento, que el amor por Cristo sea mayor que la vergüenza del pasado. 2. Jesús no desecha al que se arrepiente. En el relato de Pedro, vemos el corazón de Cristo reflejado con claridad. Jesús sabía que Pedro lo negaría y aún así lo llamó roca. Sabía que lo abandonaría, pero oró por él antes de que eso ocurriera. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. ¡Qué hermoso! Jesús ya había visualizado el una vez vuelto. Es decir, ya contemplaba su restauración. Dios no te ve como el error que cometiste, sino como la persona en quien puedes ser transformado cuando te vuelves a Él. Judas no buscó esa mirada de compasión y por eso no conoció la restauración. 3. El arrepentimiento abre la puerta a una vida nueva. Pedro pasó de la vergüenza de la negación al poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Pasó de esconderse a predicar con valentía. El arrepentimiento lo convirtió en testigo, en mensajero de esperanza. El mismo que negó a Cristo 3 veces, ahora predica que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Esto nos muestra que el arrepentimiento no te elimina, te reposiciona. No borra tu pasado, pero lo redime. No borra tu memoria, pero te llena de propósito. El que se arrepiente de corazón no vuelve al mismo lugar, porque cuando caminas hacia Jesús, nunca caminas hacia atrás. El remordimiento, la trampa sutil del enemigo. El remordimiento puede parecer espiritual, puede incluir lágrimas, palabras de dolor e incluso gestos de arrepentimiento. Pero si no está guiado por el Espíritu de Dios, puede convertirse en una trampa mortal, porque el remordimiento sin dirección, sin fe y sin retorno a Dios, solo conduce a la desesperanza. 1.
El remordimiento es el terreno favorito del acusador. El enemigo, llamado en Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, se deleita en recordarnos nuestros pecados. Él susurra mentiras como: ya no hay perdón para ti, has fallado demasiado, Dios ya no quiere saber nada de ti. Judas escuchó esas voces, sintió que no tenía esperanza. Su error se convirtió en su identidad, y su identidad en su condena. El enemigo usa el remordimiento como una soga espiritual. Nos hace revivir la culpa una y otra vez. Nos hace ver la cruz desde lejos. Nos hace creer que la gracia es para otros, pero no para nosotros. Pero eso es mentira, porque la sangre de Jesús fue derramada precisamente para los caídos, no para los perfectos, sino para los rotos, no para los que nunca fallan, sino para los que se vuelven a Él de todo corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira Juan 2:1. 2. El remordimiento es repetición. El arrepentimiento es liberación. El remordimiento te hace repetir la escena del Minority pecado una y otra vez en tu mente. Como una película sin final, tu corazón vuelve al dolor, al error, al por qué lo hice. Te encierra en una jaula emocional. El arrepentimiento, en cambio, rompe ese ciclo. Te permite mirar atrás, no para condenarte, sino para reconocer la obra de gracia que Dios hizo contigo. Donde antes veías vergüenza, ahora ves testimonio. Donde antes había llanto, ahora hay alabanza. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús le permitió afirmar su amor por él. También 3 veces. Fue una restauración medida, una sanidad completa. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús no solo lo perdonó, lo volvió a enviar. 3. El remordimiento cierra puertas. El arrepentimiento abre caminos. El remordimiento te aísla de Dios, de los demás y de ti mismo. Judas se alejó del círculo, se fue solo y murió solo. Pero el arrepentimiento te reconcilia. Te restaura a la comunión con Dios, con la Iglesia y contigo mismo. Por eso, el enemigo quiere que te quedes en la culpa, pero Dios quiere que camines en libertad. El enemigo usa el remordimiento para atarte al pasado. Dios usa el arrepentimiento para lanzarte al futuro. Un corazón sensible al arrepentimiento. El camino de la restauración continua. El corazón del creyente debe permanecer tierno, receptivo y dispuesto a ser corregido por el Espíritu de Dios. No se trata de vivir sin errores, sino de vivir con un espíritu que se humilla, reconoce y se vuelve una y otra vez al trono de la gracia. El arrepentimiento no es un acto único, es un estilo de vida. 1. El arrepentimiento verdadero nace de un corazón quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. David, después de su pecado con Betsabé, no se excusó, no se justificó, no culpó a otros. Su corazón fue desgarrado. Pero ese dolor no lo llevó a la destrucción, sino a escribir uno de los salmos más profundos y bellos de la palabra de Dios. David no solo confesó, clamó por una limpieza interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este es el lenguaje del verdadero arrepentimiento. No se trata solo de pedir perdón por lo que hicimos, sino de pedirle a Dios que transforme lo que somos. 2. El arrepentimiento genuino produce fruto. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Un corazón arrepentido no necesita proclamarlo con palabras.
su vida lo demuestra. La transformación es evidente. Cambia la manera de hablar, de pensar, de decidir, de amar. El arrepentimiento no es solo interno, se manifiesta en cada área del comportamiento. Pedro, luego de ser restaurado, no volvió a negar a Cristo. Al contrario, dio su vida predicando su nombre. David, después de ser perdonado, cambió su manera de liderar. El hijo pródigo, luego de volver a casa, ya no reclamaba herencia, solo quería estar cerca del Padre. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El arrepentimiento produce reconciliación, produce obediencia, produce amor renovado. 3. El creyente debe vivir una vida de arrepentimiento continuo. La vida cristiana no es una línea recta sin tropiezos. Es una caminata en la que muchas veces fallamos, pero volvemos al Señor. Cada día es una oportunidad para revisar el corazón, para pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe y nos alinee nuevamente con la voluntad de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta es la oración de los que han entendido que el arrepentimiento no es solo para los pecados graves, sino para cada desvío del corazón. El arrepentimiento no es el final del camino, es el regreso al principio, donde Dios siempre te espera con los brazos abiertos. La gracia que abraza al arrepentido y lo transforma en instrumento de Dios. Cuando el corazón verdaderamente arrepentido se encuentra con la gracia de Dios, sucede algo glorioso. El alma es no solo limpiada, sino también comisionada. Dios no solo perdona, también transforma. No solo restaura, también envía. La gracia no es una simple absolución, es una fuerza divina que cambia destinos. 1. La gracia no humilla, levanta. El mundo te puede perdonar, pero no siempre olvida. Dios, en cambio, borra completamente tu culpa y te llama por un nuevo nombre. No te recuerda tu pasado, te revela tu propósito. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pedro no fue recordado como el cobarde que negó, sino como el líder valiente que proclamó la verdad. David no fue llamado adúltero, sino hombre conforme al corazón de Dios. El hijo pródigo no fue recibido como sirviente, sino restaurado como hijo. La gracia no te humilla recordándote lo que fuiste. Te levanta mostrándote lo que puedes llegar a ser con Dios. 2. Dios usa a los arrepentidos como instrumentos poderosos. Aquellos que han sido restaurados por la gracia son muchas veces los más útiles en las manos del Señor, porque saben lo que es haber fallado y también lo que es haber sido perdonados. Tienen compasión, tienen pasión, tienen convicción. Pedro predicó en Pentecostés y más de 3.000 personas se convirtieron. David escribió salmos que siguen restaurando corazones siglos después. Pablo, el perseguidor, se convirtió en apóstol y autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no tiene límites, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Esa es la confesión del que ha sido transformado. No soy lo que era, soy lo que la gracia me hizo. 3. No eres definido por tu error, sino por tu respuesta a la gracia. Tu pecado no tiene la última palabra. La cruz sí. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, si decides volver a Dios con un corazón rendido, Él te restaura. Él no desecha, Él no rechaza, Él abraza. El que a mí viene, no le echo fuera.
Juan 6:37. Ese es el Cristo que te espera, no con juicio, sino con redención. La gracia no solo limpia lo que hiciste, revela quién eres en Dios. Una vida guiada por el arrepentimiento diario, la comunión con Dios y el testimonio viviente. El verdadero arrepentimiento no es un evento aislado, sino una forma de vivir. Es una actitud constante de humildad, vigilancia espiritual y dependencia de la gracia de Dios. Cuando un creyente camina diariamente en arrepentimiento, su vida se convierte en una ofrenda viva, en un testimonio que ilumina a quienes lo rodean. 1. El arrepentimiento diario fortalece la comunión con Dios. La comunión con Dios no se sostiene por nuestras obras, sino por un corazón limpio y dispuesto. El pecado interrumpe esa comunión, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos apartamos. Por eso, necesitamos revisar nuestro corazón continuamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El arrepentimiento diario mantiene nuestro espíritu alineado con su voluntad. No es por miedo, sino por amor. No es una carga, es una delicia. Volver al Padre cada día, abrirle el corazón y dejar que su misericordia nos renueve. 2. El arrepentimiento verdadero produce obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No se trata solo de decir que amamos a Dios, sino de demostrarlo con una vida que lo honra. El arrepentimiento auténtico produce frutos visibles, palabras transformadas, actitudes nuevas, decisiones diferentes, no perfectas, pero sí rendidas. Es allí donde nuestra vida se convierte en testimonio, porque las personas no buscan perfección, buscan autenticidad, un corazón que se equivoca, pero que sabe volver, una vida que refleja gracia, verdad y obediencia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. 3. El arrepentimiento da testimonio al mundo de la esperanza en Cristo. Vivimos en una sociedad que promueve la culpa sin redención y la vergüenza sin salida. Pero el creyente, cuando vive en constante arrepentimiento y comunión con Dios, se convierte en faro de esperanza. Testificamos con nuestro cambio de actitud, con nuestra manera de perdonar, de hablar, de servir, de vivir. El mundo necesita ver que sí es posible comenzar de nuevo, y nosotros somos ese mensaje viviente de que Dios sí transforma, sí perdona, sí restaura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. No es lo que decimos, es lo que mostramos. Y el arrepentimiento diario es la evidencia de una vida conectada al poder transformador del Evangelio. Una vida de arrepentimiento es una vida que glorifica a Dios sin decir una sola palabra, porque cada acción es un sermón. El arrepentimiento que rompe cadenas, sana heridas y restaura familias. El poder del arrepentimiento no solo transforma al individuo, también impacta generaciones. Cuando una persona se vuelve sinceramente a Dios, ese acto de rendición se convierte en una puerta de restauración para su entorno. El arrepentimiento no es débil, es una fuerza espiritual poderosa que rompe maldiciones, sana heridas y reconstruye lo que parecía perdido. 1. El arrepentimiento rompe cadenas generacionales. Muchas veces, nuestras vidas cargan con patrones heredados, adicciones, violencias, actitudes destructivas, idolatrías, familiares, incredulidad, pecados que han pasado de generación en generación. Pero una persona que se vuelve a Dios con corazón sincero puede cambiar la historia de su linaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Juan 8:32. Dios no solo perdona al que se arrepiente, sana su descendencia. Cuando alguien se levanta en fe y dice, hasta aquí llegó esta cadena, el cielo responde con poder. El arrepentimiento no es solo una decisión personal, es una semilla de libertad para hijos, nietos y futuras generaciones. 2. El arrepentimiento sana heridas emocionales y del alma. La culpa no resuelta produce enfermedad. El pecado no confesado es como veneno en el alma. Pero cuando confesamos, cuando nos quebrantamos delante de Dios, su amor penetra lo profundo del corazón y sana lo que estaba escondido, lo que dolía en silencio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 3, 5. El salmista nos muestra que callar el pecado enferma, pero confesarlo libera. La sanidad del alma comienza con un Señor, he pecado, y termina con un gracias porque me has perdonado. 3. El arrepentimiento restaura relaciones rotas. ¿Has notado cómo muchas divisiones familiares surgen por orgullo, por falta de perdón, por heridas no sanadas? El arrepentimiento tiene el poder de cambiar esa historia. Cuando una persona se humilla y dice, perdóname, me equivoqué, quiero hacer lo correcto delante de Dios y de ti, se abren caminos de reconciliación. Pedro negó a Jesús, y eso podría haber marcado una ruptura definitiva, pero Jesús lo buscó, lo restauró con palabras de amor, y Pedro fue restaurado no solo con Dios, sino con los discípulos, con la comunidad, con su propósito. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. El perdón trae paz. El arrepentimiento abre el camino para volver a abrazar, para sanar conversaciones pendientes, para reconstruir familias. El verdadero arrepentimiento no solo cambia tu vida, cambia tu legado. El arrepentimiento, llamado santo, al avivamiento personal, familiar y comunitario. No hay avivamiento genuino sin arrepentimiento. Cada gran despertar espiritual en la historia de la Iglesia comenzó con corazones quebrantados, rodillas dobladas y voces clamando por misericordia. El arrepentimiento es la llave que abre el cielo. Es la señal de que estamos listos, no solo para ser perdonados, sino también para ser llenos del poder del Espíritu Santo. 1. El arrepentimiento prepara el corazón para el mover del Espíritu. Antes de Pentecostés, los discípulos no estaban predicando, estaban orando, unidos, esperando y humillados ante Dios. No fue elocuencia lo que atrajo el poder del Espíritu, sino la disposición interna de corazones rendidos. Fue un tiempo de quebranto, de confesión, de vaciamiento, para que Dios pudiera llenarlos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. No hay llenura del Espíritu sin limpieza interior, y no hay limpieza sin arrepentimiento. El fuego del cielo no desciende sobre vasos orgullosos, sino sobre vasos quebrantados. 2. El arrepentimiento abre la fuente del avivamiento personal. ¿Quieres ver a Dios obrar poderosamente en tu vida? ¿Quieres vivir en plenitud espiritual, con dirección, paz, pasión por su presencia? El primer paso no es hacer más, ni correr más, ni servir más. Es detenerse, examinar el corazón y decir, Señor, límpiame, renuévame, rindo todo ante ti. Cuando hay arrepentimiento auténtico, el alma se hace fértil para la voz de Dios. Las escrituras cobran vida. La oración deja de ser obligación y se convierte en deleite. El corazón se enciende, el fuego interior se reaviva, el primer amor regresa. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Ese avivamiento no comienza en un estadio, comienza en una habitación donde alguien
llora ante Dios. 3. El arrepentimiento trae avivamiento familiar y comunitario. Cuando un padre se quebranta, su hogar siente el impacto. Cuando una madre se rinde, sus hijos lo notan. Cuando un pastor se humilla, la iglesia se transforma. El arrepentimiento no solo bendice al que lo practica, arrastra bendición a su entorno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Dios no busca multitudes, busca corazones, y cuando encuentra uno rendido, lo usa para transformar naciones. El arrepentimiento en lo secreto desata avivamiento en lo público. El arrepentimiento que nos posiciona para cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros, pero ese propósito solo puede desarrollarse plenamente cuando el corazón está en sintonía con su voluntad. Y ese alineamiento comienza con el arrepentimiento, porque el corazón altivo resiste el llamado de Dios, pero el corazón quebrantado lo abraza y lo obedece. 1. El arrepentimiento te reposiciona en la voluntad de Dios. Cuando Pedro negó a Jesús, se desvió del camino. Su llamado quedó en suspenso. Pero tras su restauración, Jesús lo volvió a ubicar en la senda original. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El pecado desvía, pero el arrepentimiento reconduce. Nos saca del estancamiento espiritual y nos lleva de regreso al plan original. Es como si Dios dijera: ahora que te has vuelto a mí, sigamos donde lo dejamos. No importa cuán lejos te hayas ido, si regresas con un corazón contrito, Dios no solo te perdona, te reposiciona para cumplir tu propósito. 2. El arrepentimiento alinea tu carácter con tu llamado. Dios no busca solamente talentos, sino corazones alineados, y eso se logra a través del arrepentimiento constante. La limpieza del alma nos hace más sensibles a su voz, más humildes para obedecer y más fuertes para resistir la tentación. Moisés fue llamado a liberar a Israel, pero antes pasó 40 años en el desierto siendo moldeado. David fue ungido como rey, pero antes tuvo que aprender a arrepentirse y depender de Dios. El arrepentimiento no retrasa el llamado, lo purifica. Nos prepara para cargar lo que Dios quiere depositar. 3. El arrepentimiento nos impulsa a una vida de obediencia diaria. Vivir en propósito no significa tenerlo todo claro desde el principio. Significa caminar cada día en obediencia. Y cuando tropezamos, porque lo haremos, volver al Señor en arrepentimiento sincero. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. El arrepentimiento diario es como ajustar el timón de una nave. Nos permite corregir el rumbo constantemente. Nos mantiene humildes, dependientes, sensibles al Espíritu. Obedecer no es un acto automático. Es el fruto de una comunión continua. Y esa comunión solo es posible si el corazón está limpio y rendido. El arrepentimiento no te detiene, te alinea con el propósito eterno de Dios. Volver al corazón del Padre. El arrepentimiento no es un acto frío ni una rutina vacía. Es el momento sagrado donde el alma se postra, donde la verdad y la gracia se encuentran, donde el pecador y el Padre vuelven a abrazarse. Antes de elevar nuestra oración, hagamos una pausa, porque lo que está por suceder no es solo una plegaria, es un encuentro. 1. Dios no rechaza al que se vuelve a Él con sinceridad. A lo largo de toda la Escritura, vemos a un Dios que no cierra las puertas al arrepentido. Él recibe con brazos abiertos, no con acusaciones, sino con misericordia.
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Joel 2, 12, 13. Este es el llamado divino. No apariencia, sino corazón. No justificaciones, sino rendición. Él no busca perfección, busca entrega. 2. Su fidelidad permanece, aunque nosotros le fallemos. Pedro le falló, David también, el hijo pródigo se alejó, y sin embargo, todos fueron restaurados, porque Dios es más fiel que nuestro error. Su amor es más grande que nuestra culpa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Esa es la base de nuestra oración. No nuestra justicia, sino su fidelidad. No nuestra fuerza, sino su misericordia. 3. Dios te está llamando a volver. Hoy. Tal vez esta reflexión te ha hecho recordar cosas que necesitas entregar, actitudes que debes confesar, heridas que aún sangran en silencio. Hoy es el momento, hoy es el día de volver. No mañana, no cuando te sientas más digno, sino ahora. Así como estás, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Hoy el cielo no te acusa, te llama. Hoy la cruz no te rechaza, te recibe. Este es el momento en que tu alma puede respirar nuevamente. Ríndete ante el Señor. Vuelve a casa. Él no te ha olvidado. Te ha estado esperando. Oración de arrepentimiento, restauración y nueva vida en Cristo. Señor eterno y misericordioso, en este momento santo me acerco ante ti, no con palabras vacías, sino con el alma desnuda. Tú conoces mis caminos, mis caídas, mis silencios, mis batallas internas y mis pensamientos ocultos. Nada puedo esconder de ti, y aún así, tú me amas. Hoy reconozco mis errores, mis desvíos, mis palabras duras, mis actitudes frías y mis decisiones impías. Reconozco que he fallado, que me he alejado, que he intentado seguir caminando con mi fuerza y me he cansado, que he buscado soluciones humanas y he fracasado. Pero hoy, oh Dios, me vuelvo a ti. Como Pedro, lloro ante tu mirada que no juzga, sino restaura. Como el hijo pródigo, dejo atrás mi orgullo y corro hacia tus brazos. Como David, te pido, crea en mí un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu recto, y no apartes de mí tu presencia. Hoy te entrego mi carga, hoy deposito mi culpa a los pies de tu cruz. Hoy recibo, con manos temblorosas pero con fe, tu perdón inmerecido, tu gracia abundante y tu amor inagotable. Señor, hazme nuevo. No quiero solo ser perdonado, quiero ser transformado. Que mi vida hable de ti, que mis pasos reflejen obediencia, que mis decisiones exalten tu nombre. Enséñame a vivir en arrepentimiento continuo, en humildad diaria, en gratitud constante. Levántame, Señor, úsame, restáurame, hazme instrumento útil para tu gloria, que donde hubo oscuridad, ahora brille tu luz. Que donde hubo derrota, ahora haya testimonio. Que donde hubo silencio, ahora haya alabanza. Gracias por no rechazarme. Gracias por seguir creyendo en mí. Gracias por no dejarme en mi remordimiento, sino por conducirme al arrepentimiento que da vida. En el nombre poderoso de Jesús, mi Redentor, mi Restaurador, mi esperanza. Amén. No hay pasado tan roto que la gracia no pueda restaurar, y no hay corazón tan lejos que Dios no pueda traer de vuelta. Vivir bajo la luz del arrepentimiento, un camino de esperanza y transformación. Querido oyente, amado lector, si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Esta palabra no ha sido solo un mensaje,
Ha sido un llamado del cielo. Dios ha hablado a tu corazón, no para condenarte, sino para levantarte, no para recordarte lo que fuiste, sino para mostrarte quién puedes ser en Él. 1. El arrepentimiento no es un castigo, es una oportunidad. Muchos temen la palabra arrepentimiento porque la relacionan con dolor, culpa o vergüenza. Pero en realidad, el arrepentimiento es una invitación a comenzar de nuevo. Es el lenguaje del amor de Dios que nos dice: no te quiero perfecto, te quiero de vuelta. El quebrantamiento que viene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, del cual no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7:10. 2. No importa cómo empezaste, importa cómo terminas. Pedro comenzó negando, pero terminó predicando con poder. David cayó en pecado, pero terminó como el hombre conforme al corazón de Dios. El hijo pródigo comenzó entre cerdos, pero terminó en una fiesta. La gracia de Dios tiene el poder de redirigir tu historia. Tal vez has cometido errores, has tropezado más de una vez. Tal vez tu corazón se ha endurecido o sientes que tu comunión con Dios se ha enfriado. Pero escucha esto con el alma. Todavía hay tiempo para volver. Todavía hay espacio en la casa del Padre. Todavía hay un lugar en la mesa y está reservado para ti. 3. Que tu vida sea testimonio, no de perfección, sino de redención. Dios no busca mostrar al mundo creyentes sin fallas, sino vidas redimidas. Lo que más glorifica a Dios no es tu impecabilidad, sino tu testimonio. Que otros puedan ver en ti a alguien que cayó, pero fue levantado, que dudó, pero volvió, que lloró, pero fue consolado. Vivir bajo el arrepentimiento es vivir bajo la gracia. Vivir bajo la gracia es vivir con propósito. Y vivir con propósito es vivir para la gloria de Dios. Tu pasado puede explicar quién fuiste, pero la gracia de Dios escribe quién serás de ahora en adelante. Vivir bajo la luz de Cristo, el poder transformador del arrepentimiento. Cuando una vida es tocada por el verdadero arrepentimiento, ya nada vuelve a ser igual. La culpa ya no domina. El miedo ya no paraliza. El pasado ya no esclaviza. Porque la luz de Cristo lo transforma todo. La mente, el corazón, los sueños, las relaciones, la historia completa. 1. Vivir bajo la luz de Cristo es vivir en libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad que Cristo ofrece no es solo externa, sino profunda. No es superficial, sino espiritual. Es una libertad que comienza en el alma. La libertad de ser perdonado, de empezar otra vez, de no tener que esconderse más, de no vivir bajo la sombra del ayer. Vivir bajo la luz de Jesús es dejar de huir y comenzar a avanzar. Es entender que no somos definidos por nuestras caídas, sino por nuestra decisión de volver a Él. 2. Vivir bajo la luz de Cristo es vivir con propósito. El arrepentimiento abre la puerta a una nueva manera de vivir. Ya no vivimos por impulso, por costumbre o por presión. Ahora vivimos para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Cada día se vuelve intencional. Cada paso tiene sentido. Ya no caminamos en círculos. Caminamos hacia el propósito eterno de Dios. Nos levantamos con pasión, servimos con alegría, amamos con entrega, hablamos con verdad. 3. Vivir bajo la luz de Cristo es vivir para transformar. Tu vida, ahora redimida, tiene un impacto. Lo que Dios hizo en ti no es solo para ti, es para tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu generación. Un corazón arrepentido se convierte
en un canal de restauración. Las palabras que antes herían, ahora sanan. Las acciones que antes alejaban, ahora acercan. Tu historia, antes rota, ahora brilla con propósito. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5, 14 y 16. Cuando vives bajo la luz de Cristo, no solo ves el camino. Tú te conviertes en luz para otros que aún caminan en oscuridad. Camina en luz. Comparte la verdad. Vive con propósito. Amado hermano, querida hermana, si esta palabra tocó tu vida, es porque el Espíritu Santo te está llamando a algo más que escuchar. Te está llamando a actuar. El arrepentimiento no es un final, es un comienzo, un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva historia escrita por la mano de Dios. 1. No guardes esta verdad, compártela. Vivimos en un mundo lleno de remordimiento, pero escaso de arrepentimiento verdadero. Muchos están atrapados en su culpa, creyendo que ya no hay esperanza, pero tú ahora sabes que sí la hay, y esa verdad no debe quedarse contigo. De 1900 gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Comparte esta palabra. Envíala a quien sabes que necesita volver al Padre. Háblale a ese amigo que se alejó, a ese familiar que ha perdido la fe. Sé luz, sé puente, sé instrumento de restauración. 2. No solo la escuches, vívela. Hoy se sembró una semilla en tu corazón, pero depende de ti cultivarla. Decide cada día vivir con un corazón rendido, sensible al Espíritu, dispuesto a volver a Dios una y otra vez. Haz del arrepentimiento tu estilo de vida, no por culpa, sino por amor, no por obligación, sino por pasión por Jesús. Andad como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10. 3. No mires atrás. Sigue adelante con fe. Tu pasado ya no tiene autoridad sobre ti. Jesús lo llevó a la cruz. El remordimiento quedó en la tumba. Lo que hay delante de ti es gracia, propósito y eternidad. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. Hoy es el día para avanzar, para crecer, para caminar en la luz, para testificar con tu vida que Jesús perdona, restaura y transforma. Si esta palabra tocó tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite volver a Dios. Dale me gusta si esta enseñanza fue de bendición para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabra viva, espiritual y transformadora. Haz que otros escuchen esta verdad y juntos seamos una generación que vive bajo la luz de Cristo. El remordimiento te deja en la sombra del error. El arrepentimiento te lleva a los pies del Salvador. Hoy no estás solo, estás en el camino de regreso al corazón del Padre. Gracias por acompañarme hasta el final. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te transforme cada día. En el nombre de Jesús. Amén.